Bueno, a continuación vamos a ver el punto 2 de la bolilla 4 que habla de los sujetos y de la capacidad para contratar. Sabemos que en doctrina, cuando hablamos de los elementos de una relación jurídica, hacemos referencia indefectiblemente a los sujetos. Y si en la definición de contrato entendemos que el mismo queda perfeccionado cuando dos o más partes prestan su consentimiento, en esa definición estamos reconociendo los sujetos de la relación contractual. Sin olvidar que cada una de esas partes puede a su vez estar integrada por una o varias personas o incluso ser pluripersonales. Con esta distinción, vamos a hacer referencia al sujeto como género que abarca dos especies, persona jurídica y persona física o persona humana. Sobre la persona jurídica, algunas consideraciones. Fue definida como un ente, significa que el ordenamiento jurídico le ha atribuido esa aptitud legal de ser titular de derechos y de deberes jurídicos. Funciona desde su constitución, no necesita, y su constitución marca su existencia como tal, no necesita autorización para funcionar y genera una personalidad jurídica distinta de la de los miembros que la componen. Y se puede clasificar en pública o en privada. Sobre la persona jurídica privada, un último acontecimiento o un hito que se puede marcar en el proceso de constitucionalización que viene atravesando el derecho privado es la incorporación de la comunidad indígena y su reconocimiento, el reconocimiento a su capacidad para contratar en determinadas situaciones, como es en aquellos casos en donde se realiza el modo de construcción de la propiedad comunitaria para realizar tradiciones o para adquirir por donación. En esos casos de construcción de la propiedad comunitaria se les reconoce capacidad para contratar a la comunidad indígena. Un punto importante a destacar, si se tiene en cuenta la perspectiva de derechos humanos por la que viene atravesando todo nuestro sistema de derecho y el derecho privado en general. Hechas estas aclaraciones, vamos a analizar el régimen de capacidad en la persona humana. Nosotros sabemos que el régimen de capacidad se encuentra regulado en el artículo 22 y subsiguientes. Y también sabemos como regla general que solo pueden contratar las personas capaces. Ahora bien, antes de empezar a hablar de capacidad, de quiénes pueden contratar y quiénes no pueden hacerlo, es necesario marcar los tres pilares fundamentales del régimen de capacidad. Toda persona humana tiene capacidad de derecho, es decir, toda persona humana tiene la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos. Toda persona humana tiene capacidad de ejercicio, es decir, toda persona humana tiene la aptitud de ejercer por sí mismos esos derechos y esos deberes jurídicos, salvo situaciones específicas previstas por la ley que analizaremos enseguida. Y la capacidad, tercero, la capacidad de ejercicio se presume de manera tal que si alguien quiere invocar cierta incapacidad de ejercicio a una contraparte, debe probarlo. Hechas estas aclaraciones sobre el régimen general de la capacidad, vamos a ver cuál es la incapacidad de derechos regulada por el Código, cuáles son las inhabilidades. Dijimos que la regla general parte del artículo 22 en adelante, que es para toda persona humana tiene capacidad de derecho. Esa es la regla general. Por lo tanto, que una persona no tenga esa actitud para ejercer esos derechos sería la excepción. Y estas excepciones nuestro Código Civil las conoce con el nombre de inhabilidades para contratar, para realizar determinada celebración de contratos a determinadas personas. Estas incapacidades de derecho o inhabilidades que las llama el Código Civil, el doctor Guayar dice que en rigor de verdad son más bien prohibiciones de determinadas situaciones a determinadas personas en resguardo a intereses que el ordenamiento jurídico entiende deben ser tutelados. Es decir, existirán algunos motivos por los cuales el ordenamiento jurídico entiende que esos intereses específicos en protección de sus titulares deben ser tutelados y por eso estipula ciertas prohibiciones de contratar. ¿Quiénes son los que no pueden contratar? Y al respecto, el artículo
1001 y 1002 estipulan el régimen de quienes no pueden contratar, o como lo llama el código, inhabilidades para contratar. El artículo 1001 dice: no pueden contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. No pueden hacerlo quienes están impedidos respecto de ello por disposiciones especiales. Y el doctor Guayas dice que en esta imposibilidad o en esta inhabilidad para contratar o en esta prohibición están incluidas tanto la incapacidad de derecho como la incapacidad de ejercicio. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Es decir, que si la regla general es la capacidad, yo voy a tener que analizar cada caso concreto para que en aquellos casos en que la celebración está prohibida a determinados sujetos, analizar si se puede o no se puede realizar a través de interpósita persona. Inhabilidades especiales, reguladas por el artículo 1002, que tiene una serie de incisos que enuncian una serie de sujetos que no pueden contratar por un fundamento que a continuación analizamos. ¿Qué dice el artículo 1002? No pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. No pueden contratar los funcionarios públicos respecto de bienes de que por ejercicio de ese cargo de funcionario público haya tenido la administración. Funcionarios públicos ¿de qué tipo? De todo tipo, nacionales, provinciales, municipales, de cualquier rango y jerarquía. ¿Sobre qué bienes recae esta prohibición? Sobre bienes que en ejercicio de ese cargo de funcionario público hayan tenido su administración. Y esta prohibición tiene su fundamento en una cuestión de orden moral que pretende evitar que por esa influencia, que seguramente se detentará por haber ejercido un cargo de administrador de esos bienes, ese funcionario reciba consecuencias ventajosas indebidas. Son razones de orden moral que pretenden evitar que por un tráfico de influencia se beneficie indebidamente. El segundo inciso del artículo 1002 habla de jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, árbitros y mediadores, sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Respecto de bienes que están en procesos en los que intervienen o han intervenido. Acá una serie de consideraciones. ¿Cuál es el fundamento de esta prohibición respecto de los jueces y de todos los funcionarios judiciales? El fundamento es fortalecer el orden moral para así poder garantizar, con el propósito de poder garantizar el interés de los justiciables y del erario público. Ese es el fundamento, fortalecer el orden moral. Si tenemos un orden moral fortalecido, vamos a poder ver garantizado con mayor eficiencia el interés de los justiciables y el erario público. ¿Quiénes son los sujetos comprendidos? Jueces de todo tipo, jueces federales, jueces provinciales, jueces nacionales, jueces de todo fuero y jurisdicción, jueces civiles, jueces penales, jueces laborales, jueces de contencioso administrativo, de todo tipo de fueros. También esta prohibición recae sobre fiscales, sobre defensores públicos, sobre secretarios, sobre prosecretarios, sobre auxiliares de la justicia. ¿Cuáles eran los auxiliares de la justicia? Peritos, tasadores, rematadores, los mediadores, todo el esquema de funcionarios de los que dependen la administración de la justicia están incluidos en esta prohibición. Y reiteramos con la misma índole que decíamos recién, el orden moral que prevé esta prohibición trasciende la posibilidad de contratar de estos jueces. ¿Cuáles son los alcances de esta prohibición? Los alcances están dados por el artículo 1002, inciso B. Dice, la prohibición recae sobre bienes relacionados con procesos a los que intervienen o han intervenido.
solamente en bienes relacionados a procesos en los que intervienen o han intervenido. Es decir, que si por cualquier motivo algún proceso tiene un objeto que pudiera ser objeto de una relación contractual, que se sustancia en un juzgado, en su propio juzgado, pero que él no haya intervenido, por ejemplo, por haberse excusado por algún motivo legal, tranquilamente podría contratar, es decir, no le recaería la prohibición, porque si bien se sustancia en su propio juzgado, él no ha intervenido. El motivo es haber intervenido o intervenir en el proceso. Una pregunta que nos hacemos es sobre el tipo de procesos. ¿Se debe tratar de procesos contenciosos o voluntarios? Aquí no hay distinción. El artículo 1000, esto viene a raíz de una redacción de Vélez que hablaba de bienes que estuviesen en litigio y que distinguía sobre si se debía tratar de que la prohibición recaía sobre bienes que estaban en procesos contenciosos o voluntarios. El artículo 1002 es muy claro y el elemento tipificante de la prohibición es el hecho de haber intervenido, sin importar el tipo del proceso de que se trate. Por razones de alta moral, dice el doctor Guayar, que el ordenamiento jurídico debe garantizar. Inciso 3. Los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que interviene o han intervenido. Acá, de igual manera, los abogados no pueden contratar en interés propio respecto de bienes en procesos que intervienen o han intervenido. De nuevo, el elemento tipificante es la intervención, por lo que, si por algún motivo el abogado es apoderado pero no intervino en algún tipo de proceso, sobre ese bien no recaería la prohibición. Ahora bien, acá sí surge una diferencia respecto del inciso anterior sobre que los bienes sobre los que recae la prohibición son bienes litigiosos en procesos en los que ha intervenido. Es decir, los bienes sobre los cuales les cae la prohibición a los abogados es aquellos bienes que se encuentren en procesos contenciosos. Y por último, analizar algunas prohibiciones particulares que tiene el Código Civil respecto de algunas situaciones. Por ejemplo, los progenitores no pueden contratar con sus hijos, los tutores y los curadores sobre bienes de los tutelados o de las personas cuyos bienes están administrados, por lo menos hasta que no se apruebe la rendición de cuentas, y lo mismo en el caso del comodato. Los tutores, los curadores o quienes tengan la administración de algunos bienes no pueden realizar contrato de comodato mientras no se haya aprobado la rendición de cuenta. Son prohibiciones específicamente reguladas en el Código, en los artículos 689 para el progenitor, 120 y 138 para tutores y curadores y 1535 para el comodato, que tienen su razón de ser en que la relación que se da tanto entre el progenitor como en la tutela, en la curatela o en el caso del comodato, en esos casos específicos, hace que la influencia que se puede ejercer pueda perjudicar la relación de la parte del hijo, de la persona tutelada o de la persona cuya administración de bienes ajenos se está realizando, y que el tutor, el curador, obtenga alguna ventaja indebida al respecto.